La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, también en Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Sea bienvenido a este programa, que es hecho especialmente para usted y para toda su familia. En el programa de hoy, en el segmento Lecciones del Manaim, todavía con el tema Jesús en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a profundizar todavía más en la historia de José, un personaje bíblico que prefigura a Jesús en el Antiguo Testamento. En la presentación de los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa, usted conocerá más sobre la historia de este personaje bíblico y las aplicaciones proféticas maravillosas que envuelven a él como tipo del Señor Jesús. En el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína Somaki comenzará una enseñanza más de un instrumento musical. Posteriormente, la profesora Sandra Carvalho hablará a los intermedios, niños y adolescentes, profundizando también en el tema de José, gobernador de Egipto. Vamos a conocer un Manaim más del Brasil. En esta ocasión conoceremos el Manaim del Distrito Federal en Brasilia. El Manaim del Distrito Federal ocupa un espacio de 25 hectáreas, ubicado cerca de 35 kilómetros del Plan Piloto de Brasilia, de la región administrativa del Recanto de las Gemas. Consagrado en octubre de 1990, el Manaim de Brasilia estaba en un área rural que fue cambiando al recorrer de los años con el crecimiento del área urbana. Y alberga 1000 participantes en cada evento. Después de las bellas imágenes del Manaim de Brasilia, grabados antes de la pandemia, participe del segmento Lecciones del Manaim.
Un cálido abrazo a nuestros hermanos de Brasilia. Yo estuve ya en el Manaim una vez, en el seminario. Fui muy bien recibido por los hermanos de Brasilia. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. Paz del Señor. Es una satisfacción contar con su audiencia. El Señor Dios siempre tiene una bendición reservada para nuestro corazón. La semana pasada presentamos una parte de la historia de José y hoy daremos continuidad a este tema con el enfoque especial relacionado a la salvación. Es decir, hablaremos sobre Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación. Continuaremos mostrando la comparación profética y extraordinaria entre la vida de José y el ministerio del Señor Jesús. En aquello en lo que José no pecó, en aquello en lo que agradó a Dios, Él es una prefigura profética notable del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. La semana pasada vimos un cuadro con un resumen de la comparación profética al respecto de José y el Señor Jesús. José amado por el Padre, Jesús amado por Dios Padre. A los 30 años, José inició su gobierno en Egipto y a los 30 años, Jesús inicia su ministerio. José rechazado por sus hermanos y Jesús rechazado por Israel. José vendido por 20 monedas de plata y el Señor Jesús vendido por 30 monedas de plata. José pasó por sufrimiento y prisión y el Señor Jesús sufrimiento, prisión y muerte. José salió de la cárcel para ser gobernador de Egipto y el Señor Jesús resucita para quedar a la diestra de Dios Padre. José recibe el nombre de Sabnat Panea, que significa Salvador del mundo, y el Señor Jesús es el Salvador del hombre. José llora y perdona a sus hermanos, y Jesús dice en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La historia de José es profundamente sentimental. En esto nosotros vemos el amor del Señor Jesús por el hombre. Vemos que el amor del Señor Jesús por el hombre es un amor que excede todo entendimiento. En el anterior programa vimos que José era pastor de ovejas. José cuidaba de las ovejas de su padre, del rebaño de su familia. Vimos también que José era amado por su padre Jacob, pero odiado y perseguido por sus hermanos. Los hermanos de José, entonces, lo vendieron a mercaderes que pasaban por su tierra e iban en dirección a Egipto. José fue vendido por 20 monedas de plata. Llegando a Egipto, José fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Viendo Potifar, quien había comprado a José, que Dios estaba con José y que todo lo que José hacía, el Señor prosperaba en su mano, Potifar puso a José como administrador sobre su casa. Enseguida, como resultado de una mentira, José es preso, como está registrado en la Biblia, en Génesis, capítulo 39, versículo 20. Y tomó su amo a José, lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. José necesitaba salir de esta cárcel, lo que era una tarea imposible. Pero lo que pasó fue que en la prisión, 2 otros presos tuvieron sueños.
y se los contaron a José. José, lleno del Espíritu Santo, hombre de Dios, oyendo a esos dos presos, dio el discernimiento, la interpretación de los sueños. Y aquello que José dice de parte de Dios se cumplió. Exactamente al tercer día sucedieron los sueños, como José había interpretado. Uno de los presos fue condenado muerto y otro preso, el copero, fue perdonado y restaurado en su función. Vea, Daniel, que aún en esa situación negativa, José estaba en comunión con Dios. Y esto no es fácil, porque fácil es estar en comunión con Dios cuando todo va bien. Por eso, cuando las situaciones conspiran contra nosotros, estar en comunión con Dios es una prueba de fidelidad y de fe. Confirmación de fe. Gloria al nombre del Señor. 2 años pasaron y José continuaba preso. En aquellos días, Faraón, el rey de Egipto, tuvo 2 sueños. El primer sueño del faraón mostraba a 7 vacas gordas muy fuertes y 7 vacas delgadas. Y en el sueño las vacas delgadas comían a las 7 vacas gordas. Y en el otro sueño, el faraón soñó con 7 espigas, buenas, llenas, y al mismo tiempo 7 espigas más pequeñas y quemadas por el viento y el sol. Y dice la Biblia que las espigas más delgadas devoraron a las 7 espigas grandes y que estaban completas. Al despertar por la mañana, dice la Biblia que Faraón estaba perturbado por no haber entendido estos sueños. Llamó a los sabios y a los adivinos de todo Egipto, pero ninguno de los sabios ni los adivinos pudieron interpretar el sueño del faraón. Fue cuando el copero, aquel que estuvo preso con José y fue liberado después de que José interpretó su sueño, fue al faraón y le dijo: cuando yo estuve en prisión, estaba allí con nosotros un joven hebreo, y yo le conté un sueño que tuve, y él interpretó el sueño, y así como él interpretó, el sueño sucedió. Vemos entonces, dentro de esta comparación profética, que en el pasado Dios ya hablaba, se manifestaba al hombre. Y como Dios no cambió, Él habla hasta hoy. Por los dones espirituales. Por su palabra. Gloria a Dios. Una cosa importante, Sergio. No es lo histórico que manda lo profético. Es al contrario. Es lo contrario. Es lo profético que manda a lo histórico. Amén. Faraón entonces mandó a llamar a José y le dijo: yo tuve un sueño y nadie hay que lo pueda interpretar, pero yo supe que cuando tú escuchas un sueño, tú lo interpretas. Y nos llama la atención, amados, a la respuesta espiritual que José le dio al faraón, conforme está descrito en Génesis, capítulo 41, versículo 16. ¡Qué respuesta bendecida! Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí este poder, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Dios es el que da respuestas de paz para el corazón del hombre. Entonces, José no era un hombre vanidoso, no, arrogante, prepotente, lleno de sí. Era un hombre espiritual, sometido al gobierno del Espíritu Santo de Dios.
aquel que es espiritual, el hombre espiritual, él no subestima la fidelidad de Dios. Quien es espiritual sabe que es el cielo el que gobierna la tierra. Quien es espiritual sabe que no existe para él azar o suerte. Todo en su vida está en fidelidad a Dios y es según el proyecto que viene del cielo. ¡Qué maravilla! Después de escuchar los sueños, José da la interpretación al faraón, mostrando que habría 7 años de mucha abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después vendrían 7 años de mucha hambre sobre toda la tierra. Y José aún habló con Faraón. Por lo tanto, Faraón se proveyó de un varón inteligente y sabio y lo puso sobre la tierra de Egipto. ¡Qué consejo espiritual! Y humilde, para que la tierra no perezca de hambre. Vamos a participar ahora, amados, de un loor. Yo lo invito a alabar, a cantar. ¿Sabe por qué? Porque el loor libera, el loor alegra el corazón, el loor abriga el alma. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Al oír la interpretación y el consejo dado por José, Faraón habló delante de José y de todos los que estaban en la presencia de ellos. Encontraríamos un varón como este
un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. En aquel instante, José salió de la prisión y fue hecho gobernador de Egipto. De la misma forma, como Dios sacó a José del calabozo, Dios, resucitó a su Hijo Jesús. Dios resucitó a Jesús por el mismo propósito, la salvación del hombre. Vean lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice sobre la resurrección del Señor Jesús. En Mateo, capítulo 28. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y personas, en aquel instante de la resurrección del Señor Jesús, querían ver el cuerpo muerto del Señor Jesús. Y un ángel apareció y dijo el texto que sigue: Él no está aquí, Jesús, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. religiosos querían, con la muerte de Jesús, dar por terminada su ministerio, su mensaje. Y así como el calabozo, como la cárcel quedó vacía, también la tumba quedó vacía. Él está vivo, resucitó y reina, gobierna en medio y frente a su iglesia fiel. Amén. Como gobernador de Egipto, José, durante 7 años, juntó todo y guardó en las ciudades. Cuando vino un periodo de hambre, Egipto estaba en una posición privilegiada, ya que los pueblos de alrededor comenzaron a tener hambre y necesitaban buscar alimento en Egipto. Inclusive la tierra de Canaán, que era donde vivía la familia de José, fue cuando Jacob, el padre de José, envió a los hermanos de José para ir y buscar comida en Egipto. Los hermanos de José fueron a Egipto, con excepción de Benjamín, el más joven, que quedó junto a su padre Jacob. Fue el primer encuentro de José con sus hermanos, que habían ido a Egipto para comprar alimento. Los hermanos no sabían que José estaba vivo, Pensaban que había muerto. mucho menos dónde estaba José y qué estaba haciendo. Después de que vio a sus hermanos, José los reconoció. Pero sus hermanos no sabían que el gobernador de Egipto era José, el hermano que ellos habían vendido. La lengua egipcia era diferente de la lengua de Canaán, y por esto José conversaba con sus hermanos a través de un intérprete para no revelar su identidad. Al recibir a sus hermanos y sin identificarse, José entonces les preguntó a ellos: ¿qué vinieron a hacer aquí ustedes? ¿Ustedes vinieron a espiar la tierra? Los hermanos respondieron que no. Respondieron que no eran espías, que eran hombres de una familia de dos hermanos, hijos de una familia de Canaán, y que el hermano más joven se había quedado con el padre y el otro ya no existía más, que era José. Enseguida José habló y les dijo que si ellos realmente eran hombres justos, entonces uno de sus hermanos debería quedar en Egipto. Ellos volverían a Canaán, buscarían al hermano más joven y volverían a Egipto. ¿Qué cosa nosotros vemos en este texto, en este pasaje? Que los hermanos no sabían que José estaba vivo.
no lo reconocieron. Pero José, por otro lado, reconoció a sus hermanos. Y así es la salvación, Sergio. ¿Cuántos hoy conocen solamente una historia de Jesús, Es verdad. pero no saben que Él está vivo? Pero de la misma forma, como José conocía a sus hermanos, sabía de qué tierra venía, quién era el padre, la familia, los problemas. Así Jesús me conoce a mí, le conoce a usted, a su familia, lo que está en su corazón, sus pensamientos. El Señor. Amén. Y se quiere Aleluya. revelar. Él quiere revelarse a través de su Espíritu Santo. Y Él quiere y puede revelarse ahora, en este instante, Amén. durante este programa. Fue cuando los hermanos de José conversaron entre sí y reconocieron: nosotros somos culpables sobre nuestro hermano, que dijimos que ya no existe. Y por causa de este error, esta angustia está viniendo sobre nosotros. El pecado hace eso, ¿no? El pecado retira la paz, pone angustia en el corazón del hombre. Trae tristeza, trae un peso. Pero el Señor puede liberar. Puede perdonar. Los hermanos hablaban en la lengua de la tierra de Canaán, pensando que José no entendía. Pero José entendió todo. Y dice la palabra, queridos, que José se conmovió y lloró delante de sus hermanos. Él vio el arrepentimiento de ellos. Y eso conmueve el corazón del Señor. Como el Señor Jesús acepta y perdona un corazón arrepentido. Un corazón quebrantado y contrito, dice la palabra, Dios no rechazará de ninguna forma. Gloria a Dios. El pecador es así. El hombre pecador es así. Él va delante de Dios, pero no sabe qué decir. El hombre tiene conciencia de su pecado. Como los hermanos de José entendieron que el gobernador de Egipto, que era su hermano, los había tratado mal porque ellos poseían una culpa de sangre. Aquellos hermanos tenían conciencia. Nosotros estamos sufriendo el peso de nuestro error, el peso de nuestro pecado, la culpa de sangre. Ellos no sabían que aquel gobernador era el hermano que habían vendido. Pero José sabía quién ellos eran. José sabía que estaban delante de él sus hermanos. El pecado estaba sobre ellos. Muchas veces el pecador va delante de Dios con sus argumentos, con sus disculpas. Pero no es así. Es necesario reconocer y confesar sus pecados, como está en la Biblia, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Daniel y todos, hay ocasiones en que Dios hasta permite grandes luchas, problemas en la vida del hombre, porque esto, en ciertos casos, es hasta necesario, porque si todo estuviera en paz, el hombre o muchos no quisieran saber del Evangelio. Para tantas personas, si las cuentas están pagadas, si los bienes están creciendo, la salud está bien encaminada, está en paz, en armonía con la sociedad, ellos no
no necesitan de Jesús. Muchos se sienten ¿Para así. qué el evangelio? ¿Para qué salvación? ¿Para qué culto, iglesia? Pero esta posición no es la que Dios quiere. Es como dice la Biblia. ¿Cuántos así se expresan y viven? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. En el próximo programa veremos la trayectoria de los hermanos de José hasta la tierra de Canaán, las noticias que ellos dieron al padre Jacob, el retorno después a Egipto, llevando al hermano más joven Benjamín, y el momento en que José se revelará y se revela a sus hermanos. Será algo muy especial, Daniel. Sí, Sergio. Hoy no tenemos tiempo de terminar esta historia y su aplicación profética. Pero yo quiero ahora adelantar solamente un aspecto que será aún más detallado la próxima semana, que es el ápice de esta historia. Yo soy José. Es la revelación de José para sus hermanos. Cuando él dice, yo soy José, venid a mí, no os entristezcáis. La revelación de José a sus hermanos, perciban, fue una profecía sobre la salvación en Jesús, sobre la forma como Jesús se revela al hombre, al pecador. Nosotros vemos en un hombre pasado, Pablo, era perseguidor de la iglesia, iba en contra de los siervos de Dios, pero un día él vio una gran luz, oyó una voz que lo llamó por su nombre, y él le preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Quién está hablando conmigo? ¿Y cuál fue la respuesta? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Vean la comparación profética. Yo soy José. ¿Cuántos siglos antes de Jesús? Y la profecía vino con Pablo, conmigo, con Y usted. cuando José se revela a sus hermanos, él estaba revelando para ser el Salvador de sus hermanos, para proveer todo aquello que ellos necesitaban. Estaba cuidando un pueblo específico. Hemos visto que Dios usa figuras de hombres en el Antiguo Testamento, en aquello en lo que agradaron a Dios, en lo que fueron fieles a Dios, para enseñarnos sobre el proyecto de la redención, el proyecto de la salvación. Estamos mostrando la conmovedora historia de José, pero más importante y extraordinario en esta historia es lo profético, principalmente cuando queda evidenciado proféticamente cómo se da el proyecto de salvación en la vida del hombre, recordando que la Biblia no es un libro solamente histórico, porque en ella está escondido el misterio que va del Génesis al Apocalipsis. Y este misterio es el Señor Jesús. Gloria a Jesús. Daremos continuidad al tema de Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación a través de la comparación profética entre la historia de José y el Señor Jesús en el próximo programa. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén. Hay una interacción entre el segmento de lecciones del Manaim y la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, que sucede todos los domingos a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube Hora de Brasil, donde se dará seguimiento al tema doctrinario que ha sido enseñado. Continúe con nosotros, continúe participando del programa, anunciando el Evangelio eterno. En los demás segmentos que vendrán, a todos, la paz del Señor. La paz del Señor.
Ahora, voy a compartir con ustedes una experiencia que yo viví al final de la década de 1970, cuando yo todavía era un niño. El primer instrumento que yo aprendí fue una melódica. Miren esta foto que fue tomada cuando yo estaba tocando en el Manaim de Domingo Martins en 1979. Este instrumento en particular es excelente para la iniciación musical, porque ya permite que la persona pueda tener contacto con el teclado. En el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína comenzará a enseñar este instrumento para ustedes. La paz del Señor, queridos adolescentes, intermedios y niños. Nos hemos sorprendido con todo el crecimiento, estímulo, interacción que este trabajo ha proporcionado a ustedes, a sus familias y a las iglesias. Miren qué maravilla. Algunos ministerios, junto con los profesores y las clases, se reunieron virtualmente y formaron pequeñas bandas con varios instrumentos. Estamos también recibiendo videos y testimonios de padres tocando con sus hijos. Y también jóvenes, adolescentes y niños del grupo de accesibilidad, grupo que asiste a las personas con deficiencias. Ellos están integrados, participando con mucha alegría. Grandes son los beneficios, las cosas buenas que esta obra ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver a todo lo que comenté. Estos son las pequeñas bandas, mini orquestas de la iglesia Gianovon de Barra Mansa y Vila Rica en Volta Redonda, Río de Janeiro. ¡Qué maravilla! Ella es Sofía Savaris, de 5 años, de la iglesia de Balneario Camboriú, Santa Catarina. Renata Cristina tiene 10 años, es una intermediaria muy dedicada, es de Governador Valadares, Minas Gerais. Y este es Eliezer, tocando junto con su madre Fabiana de Uberaba, Minas Gerais. Julia Flamini tiene 9 años y es de Toronto, Canadá. ¡Qué bendición! Continúen practicando y enviando sus videos. Bueno, nosotros estamos aprendiendo de forma facilitada la introducción del Loor, Padre, tu belleza me admira. Y hoy vamos a aprender en la melódica. Miren qué interesante. La melódica es un instrumento musical, también conocido como pianica. Su funcionamiento envuelve 3 instrumentos en uno solo. Tú soplas por la boquilla del instrumento, como en el saxofón, y con la parte del teclado aprietas las teclas y el sonido es semejante al del acordeón. Vamos a conocer las partes de la melódica. La melódica viene dentro de un estuche, una bolsa, y tiene una boquilla larga flexible, tiene una boquilla corta y el teclado que es de la melódica. Ahora vamos a aprender la posición donde quedan las 7 notas naturales en el teclado de la melódica. Nosotros estamos viendo 2 teclas negras juntas, después otro grupo de 3 teclas negras y se va a repetir 2 teclas juntas, 3 teclas juntas.
En esta primera tecla negra del grupo de 2 teclas negras, en esta tecla blanca está la nota Do. Y así nosotros vamos a hacer todos los sonidos de las notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Aquí tenemos una octava y se va a repetir. Tenemos la nota Do y vamos: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Entonces tenemos 2 octavas. Vamos a ver y oír conmigo. 2 teclas negras, nota Do. 2 teclas negras, nota Do. Vamos a escuchar el sonido. Ahora vamos a hacer la escala de Do mayor. Aquí el sonido es más grave. Ahora en la segunda octava el sonido es más agudo. La escala de Do mayor. Ahora vamos a la partitura del Loor. Será la misma de la flauta dulce. Por eso las notas tienen los patrones de dedos para orientarnos y facilitar al tocar en el lugar correcto. Ustedes están viendo esta flechita roja. Ella nos va a ayudar a recordar que tenemos que estirar el dedo para alcanzar la nota. Vamos a recordar las notas y voy explicando. Sol, Re, Do, Sol, Re, Do. Estira. Mi, Si, La, Mi, Si, La, estira. Do, La, Sol, Do, Re, Mi, Sol, 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 Sol. Ahora yo voy a mostrar en la melódica. Primero sin tocar. Sol, Re, Do, Sol, Re, Do. Estira. Mi, Si, La, Mi, Si, La. Estira. Do, La, Sol, Do, Re, Mi, Sol, 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 Sol. Ahora vamos a tocar esta primera vez despacio. Pero nosotros sabemos que para acompañar el Loor, el ritmo va a estar más rápido. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Si tú no estás usando los mismos dedos, no hay problema. Puedes estar usando otros dedos o hasta las 2 manos. Pero te doy un consejo. Practica estas notas, esta melodía, con la mano derecha, porque así vas a poder usar la boquilla corta. Ahora, agarra tu instrumento y vamos a loar el nombre del Señor, tocando y cantando con mucha alegría el Loor, Padre, tu belleza me admira. Hasta la próxima clase y a todos la paz del Señor Jesús.
las personas hablarán con los niños, intermedios y adolescentes. La semana pasada comenzamos a hablar sobre José. Hoy, la profesora Sandra Carvalho. Con ella aprenderemos más sobre este siervo de Dios, ahora como gobernador de Egipto. Nosotros saludamos a los niños y adolescentes con la paz del Señor. El tema de nuestra clase es José, el gobernador de Egipto. Y hoy vamos a ver cómo Dios, a través de la vida de José, nos revela al Señor Jesús. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Génesis 41:46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. José era uno de los 12 hijos de Jacob. Él fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo y llevado a Egipto. Y sus hermanos le dijeron a Jacob que José estaba muerto. Ellos mintieron a su padre. Y allá en Egipto, José sufrió mucho. Fue preso injustamente, pasó muchos años en la prisión, pero siempre permaneció fiel y obediente a Dios. Y por una providencia del Señor, después de haber pasado muchos años en la prisión, José fue llevado a la presencia del faraón para interpretar 2 sueños que nadie consiguió interpretar. Pero Dios les reveló a José qué significaban esos sueños. Habrían 7 años de abundancia, de mucho alimento, y después 7 años de mucha hambre sobre toda la tierra. Y el faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba sobre José y lo nombró gobernador de Egipto. Y le dio a José un nombre de Sabnap-Panea, que significa Salvador del mundo. Y el significado de este nombre nos hace recordar a Jesús como nuestro Salvador. Jesús vendría a este mundo para darnos salvación. Y él inició su ministerio a los 30 años, la misma edad de José cuando empezó a gobernar Egipto. ¿Será que todo eso es coincidencia? No, a través de la vida de José, Dios estaba revelando a Jesús muchos años antes de que él nazca. Y es así que comenzó a gobernar José y fue abasteciendo los graneros, almacenando el alimento, y cuando acabaron los 7 años de abundancia, vino el hambre sobre el mundo. Pero como Dios ya había revelado que en toda la tierra habría falta de pan, solo José tenía el alimento. Y todos aquellos que iban a José encontraban un alimento. José fue la solución para el hambre del mundo en esa época. Y Jesús es también la solución del hambre del hombre, porque Jesús es el pan de la vida, y todo aquel que va a Jesús encuentra el alimento para su alma. Nosotros vivimos este grande hambre espiritual, las personas sin paz, sin alegría, sin esperanza, pero Jesús es la única solución para el alma del hombre, para el hambre del hombre. Y la Biblia nos cuenta que el hambre llegó también a Canaán, donde vivía la familia de José. Y Jacob se enteró de que en Egipto había mucha abundancia y envió a sus hijos para buscar el alimento allá. Y cuando sus hermanos llegaron a Egipto, ellos ni se imaginaron que José se había convertido en gobernador de ese lugar. Y José se presentó a ellos y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, y les perdono por todo lo que me han hecho. Y les pidió que vuelvan a Canaán y diesen la noticia a su padre Jacob: José está vivo y es gobernador de Egipto. Y hoy la iglesia también anuncia que Jesús está vivo y reina en nuestro medio. Entonces,
que ustedes puedan decir con gran alegría: Jesús está vivo y reina en mi corazón y gobierna mi vida. Amén. La paz del Señor. Ahora, yo quiero hablar especialmente con usted, que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. ¿Le gustaría conocer la Iglesia Cristiana Maranata? Todavía no tiene una experiencia real con Dios y necesita de una oración o de una asistencia. Usted puede llamar por teléfono a cualquier hora del día o de la noche en el Brasil a este número 0800-707-3076. Voy a repetir, 0800-707-3076. Es el número exclusivo para atender a todos aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata en el Brasil y necesitan de una palabra de parte de Dios y aún de una oración. Llame a este número de cualquier lugar del Brasil, 24 horas al día, y habrá siempre una persona preparada para atenderle. Y usted ya accedió a nuestro canal de YouTube, ya vio cuántos contenidos están colocados ahí. Este programa, por ejemplo, está en el canal. Usted puede participar cuantas veces usted quisiera. Y todavía más, el programa Anunciando el Evangelio Eterno tiene una secuencia donde usted puede acceder al inicio del programa o los otros 24 programas producidos hasta ahora. Aproveche para compartir a otras personas. Y después de estos programas hay muchos otros contenidos para usted y para toda su familia. Usted encontrará todo esto en el canal de la Iglesia Cristiana Maranata en YouTube. Todos los días a las 8 de la noche también es colocado un culto nuevo que usted no puede dejar de asistir y compartir con amigos, conocidos, parientes y vecinos. El Señor nos comisionó para evangelizar. Y esta es una excelente forma de que usted pueda evangelizar y atender la ordenanza del Señor Jesús. Usted se dio cuenta que a lo largo del programa aparecen en los videos las direcciones de las redes sociales. Acceda, comparta y quede sabiendo más informaciones sobre nosotros y orientaciones del Señor para su iglesia. Acceda también al sitio de la Iglesia Cristiana Maranata y de la Radio Manaim y baje las aplicaciones gratuitamente. Aproveche de navegar por ellos y conocer más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. Y en la aplicación de la Radio Manaim, usted escucha la radio 24 horas al día y puede aprovechar para compartir podcasts de cultos y también de mensajes. Yo quiero recordar todavía que en la consulta pública del proyecto de ley del Senado Federal PCL 315/2018, donde todos podemos votar para decidir si el nuevo viaducto construido al inicio de la BR 262 llevará el nombre del Dr. Manuel de Pasos Barros, ingeniero y proyector de esta carretera y que también fue el primer presidente de la Iglesia Cristiana Maranata. Usted puede acceder a esta consulta a través del link disponible del sitio de la Iglesia Cristiana Maranata y hacer su voto. Y así estamos llegando al final de una edición más del programa Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y quiero recordarle que este domingo a las 10 de la mañana
puntualmente en nuestro canal de YouTube, la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, y le invito a acceder y asistir y también participar de este culto especial. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.